Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tenemos otro gran invitado, el doctor Carlos Agudelo. ¿Cómo ha estado, profesor Carlos Agudelo? Gracias por aceptar la invitación al programa. Buenas tardes, James. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar primero haciendo un breve resumen de su currículum. El profesor Carlos Alberto Agudelo es magíster en filosofía, Universidad de Caldas, y también licenciado en filosofía de la Universidad de Caldas. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes y es especialista visiting escolar en la Universidad de Columbia, entre otros estudios de profundización que ha tenido. Es docente titular de la Universidad de Caldas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ha trabajado en varias universidades, como la Universidad de La Sabana, la Universidad de la Gran Colombia, Universidad de Manizales, Universidad Santo Tomás de Aquino, Universidad Católica Luis Amigó, Universidad Tecnológica y Universidad de los Andes, por citar pues algunas. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas y representante del Consejo Superior de la Universidad de Caldas. Bueno, entre sus muchas publicaciones yo voy a destacar tres libros que tiene el profesor Carlos Alberto Agudelo. Uno que se titula La democracia de los jueces, la rama menos peligrosa como poder protodemocrático en la práctica constitucional, del 2015. Otro, su segundo libro, El amor por el derecho, tiene un nombre muy sugestivo, el derecho, dialéctica y dogmática, del 2018. Y su último libro, pues del que hablaré más adelante, Constitucional utópico, en diálogo con el profesor Carlos Gaviria. Profesor Carlos Agudelo, ¿cómo fueron sus inicios en la academia? Gracias, James. Yo, pues, no puedo decir que desde que nací quería estudiar filosofía. Esas son cosas que se van construyendo desde la escuela, desde el colegio, pero la verdad no puedo decir que yo a los 7 años empecé a leer a Platón o a Hegel. No, sería una mentira decir eso, pero yo creo que los inicios y estas motivaciones y influencias tienen que ver un poco con esas decisiones que uno va tomando en la vida, qué es lo que uno quiere hacer en la vida, y esa pregunta, que ya es una pregunta filosófica, si se quiere metafísica, pues lo van conduciendo a uno a ser un profesor, o a ser un abogado, o a ser un veterinario, y finalmente terminamos entonces escogiendo una carrera y vamos construyendo una vida a partir de ella. Yo estudié primero filosofía, como usted lo mencionó, y básicamente la filosofía, pues uno sabe inclusive desde el colegio que la filosofía es una forma de enseñarle a uno a entender mejor las cosas, es una forma también de pensar mejor las cosas. Entonces creo que si uno pregunta por la motivación, tiene que ver un poco con eso. Los mismos libros lo llevan a uno a mirar por qué la filosofía es importante. Yo siempre le digo mucho a mis estudiantes que ojalá todo el mundo estudiara primero filosofía antes que cualquier otro pregrado, porque veo la filosofía como una prolongación inclusive del colegio y de la escuela primaria. Entonces, esa es un poco como la motivación, los mismos libros, el saber que la filosofía le enseña a uno a mejorar las estructuras mentales, y dentro de las influencias, pues uno encuentra muchos profesores ya en la academia que los ve uno como modelos, como faros a seguir, los mismos filósofos los ve uno como ejemplos a seguir, y uno encuentra pues muchos profesores, tanto en la carrera de filosofía como luego en la carrera de derecho y mis programas de posgrado, uno encuentra muchos profesores que han sido faros para motivarlo a uno a construir esta vida pues de la docencia. Usted nos dice que empezó por la filosofía y luego hizo su maestría en filosofía y luego culminó en el derecho. Es decir, que usted digamos, sus áreas de estudio han estado marcadas entre la filosofía política y la filosofía del derecho. Esto lo van a escuchar muchos estudiantes, muchas personas, y la idea del programa es que nos motive, así como a usted lo motivaron profesores, que también motive a muchos que nos van a escuchar a estudiar.
y a pensar también la realidad del país. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué es filosofía política y qué es filosofía del derecho? ¿Qué diferencia hay entre ambas? Si de pronto nos podría contestar esa pregunta. Bien, James. Sí, yo creo que son preguntas pertinentes por mi formación de abogado y de filósofo, digámoslo así, pero eso no quiere decir que yo le tenga una respuesta acá concluyente y definitiva. Son dos preguntas complejas y difíciles, pero yo podría dar alguna respuesta razonable. Yo creo que la filosofía política tiene que ver un poco con conocer un poco qué es lo que se hace desde el punto de vista del Estado, cómo se construyen los estados, cómo se diseñan los estados. Y creo que en la historia de la filosofía política nosotros encontramos estos filósofos que se dedicaron a pensar políticamente al Estado. Si uno entiende por filosofía, de alguna manera, una forma de pensar y de razonar, y aquí nos estamos preguntando por qué es la filosofía política, pues yo creo que una primera premisa es tener en cuenta que los filósofos políticos lo que hicieron fue pensar políticamente la ciudad-estado, por ejemplo, pensando en los griegos. Y luego en los modernos, pues ellos siguieron pensando un poco cómo podría uno vivir mejor dentro de un estado. Y en ese sentido, pues diseñaron sistemas de gobierno, pensaron en la política, en el gobierno, en muchas situaciones que eran básicas para vivir en sociedad. En cambio, la filosofía del derecho, si pensamos un poco en cómo las corrientes se han establecido, la filosofía del derecho es más contemporánea. Digamos que la filosofía del derecho uno puede partir desde tal vez el siglo XVIII, principios del XIX, uno empieza a hablar ya de la filosofía del derecho. Uno podría pensar que la filosofía del derecho empezó con el clasicismo jurídico y, si se quiere, con estas discusiones que planteó la escuela de la exégesis, Portaliz y demás. Y luego la filosofía del derecho se vuelve más potente con los debates que generó luego Kelsen y posteriormente Hart y Dworkin, pero ya le estoy hablando del siglo XX. Entonces creo que la filosofía del derecho es más contemporánea y la filosofía del derecho entonces tiene que ver con pensar el derecho. Si la filosofía política tiene que ver con pensar la política, la filosofía del derecho tiene que ver con pensar el derecho. Entonces, la política entendida como la polis y el buen vivir y la organización estatal, el derecho entendido como un conjunto de normas que nos van a ayudar también a diseñar un sistema jurídico dentro de un Estado. Entonces, yo creo que ahí podemos ver una diferencia importante entre filosofía política y filosofía del derecho. Esto no quiere decir que los filósofos políticos o un filósofo del derecho no haga filosofía política y filosofía del derecho. Esto muchas veces se mezcla y a veces se confunden, pero si uno va a mostrar una idea diferente, yo creo que es esa. Usted nos acabó, profe, de explicar la distinción entre filosofía política y filosofía del derecho, y como usted bien lo dice, es muy difícil en ocasiones separar una de otra. Yo quisiera hacer una pregunta más como para las personas porque yo noto que la sociedad está muy interesada en la política. Es decir, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Chile. ¿Usted qué argumento tendría para que la gente se preocupe más por la política? Que no sea un idiota en el sentido griego. Recuerden que el idiotez es el que no se interesa por la política. ¿Qué podría decir para que esas personas se interesen más por nuestros derechos y por lo que ocurre en el Estado? James, esa pregunta es muy importante. Yo creo que esa pregunta se la debe hacer uno diariamente. Mire usted, yo creo que yo podría decir esto, que todos nosotros somos filósofos. Lo que pasa es que los filósofos en sentido estricto pueden pensar mejor las cosas y meditan mejor las cosas, pero todos nosotros en última somos filósofos porque nos preguntamos, porque nos cuestionamos, sacamos ideas, etc. Asimismo, cuando pensamos en la política, yo podría atreverme a decir también que todos nosotros somos políticos por naturaleza. Si por política entendemos entonces la forma de cómo vivir mejor. Yo creo que cada uno de nosotros
tenemos como dentro de nuestros planes de vida cómo sería mejor vivir. Entonces, la política no puede quedar en manos solamente de un grupo pequeño que nos dice cómo debemos vivir. En ese sentido, desde el propio nacimiento, ¿cierto? Cuando empezamos a convivir en familia, con nuestros padres, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con el abuelo, esa es una primera sociedad. Esto inclusive lo explica muy bien Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil y en estos textos pues que explican el origen de las sociedades. Entonces, una primera forma de entender la sociedad política es inclusive en la familia. Y en la familia uno tiene que saber cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones que uno tiene en la familia. Y esa ya es una forma de pensar políticamente. Realmente, si las personas se interesaran más por la política, ahí, por ejemplo, le voy a poner este comentario. A mí hace poco me preguntaron, ¿cómo hace uno para que realmente protejan, digamos, la selva del Amazonas? Y yo contesto, pues, si el Estado no hace nada, nosotros los ciudadanos podemos hacerlo. Es decir, podemos hacer protestas pacíficas, podemos salir a manifestar nuestros derechos, nuestras inconformidades, y en ese sentido estamos haciendo política. Claro, indudablemente todos no vamos a ser filósofos políticos ni vamos a conocer las teorías de los grandes teóricos, pero sí comparto con usted la idea de que en la familia empieza la política, en esa relación empieza, digamos, la política. Y yo no sé si usted de pronto se acuerda de un filósofo que se llama Nozick, que plantea más o menos lo siguiente. Él dice que digamos, que la sociedad es una construcción humana y que en ese sentido, como es construcción humana, se puede modificar. Y si uno la va a modificar es para nosotros vivir mejor. No, pues eso es lo que uno supondría. No sé qué comentario quería agregar ahí frente a lo que he dicho. Sí, James, es que usted lo dijo ahorita y hace énfasis de nuevo. El Estado, y esto suena a veces muy hegeliano, pero quiero matizarlo mejor. A Hegel se le acuña pues la idea de el Estado soy yo, el Estado soy yo. Esto en un lenguaje, digámoslo, más coloquial, nosotros somos el Estado, porque cuando uno ve que el Estado es una cosa y el ciudadano es otra cosa, o la sociedad civil es otra cosa, nos metemos en problemas y empezamos entonces a dejar la responsabilidad a que otras personas son las que construyen el Estado. Y hay que disolver un poco esa diferencia entre la sociedad civil y el Estado, o si se quiere, entre el ciudadano y el Estado, si se quiere, entre el ciudadano y el gobierno. Insisto, el Estado, en analogía a la casa, a la familia, es lo mismo, digámoslo así. Lo que pasa es que aquí estamos hablando en otros tipos de dimensiones. El Estado depende de nosotros mismos. Nosotros somos los que construimos una constitución. Nosotros en 1991 diseñamos una asamblea constituyente y a partir de ella construimos una constitución y es nuestra carta de navegación. Entonces somos nosotros los que en algún momento decidimos cambiar la constitución. Puede que ahora, como lo dicen inclusive los medios y hay ciertos grupos políticos, dicen hay que pensar en una nueva constitución, hay que hacer reformas constitucionales. ¿A quién le toca hacer eso? Al mismo pueblo, pero hay otros políticos, hay otros legisladores también intentando hacer otro tipo de reformas, pero en últimas, quien tiene la última palabra para saber cómo vivimos en sociedad es el pueblo como el primer constituyente. No es un grupo de jueces, no es un grupo de legisladores, es el pueblo como primer constituyente. Entonces, el Estado está diseñado a imagen y semejanza del pueblo. O sea, ese debería ser el deber ser, o al menos eso está así establecido en la Constitución. Entonces, lo que usted acaba de decir es cierto. El Estado depende de nuestras propias construcciones, de nuestras propias ideas políticas, de nuestros propios saberes que tenemos de cómo construir mejor una sociedad, pero depende de nosotros. Otra cosa son los poderes políticos, las estructuras de poder que yacen en la sociedad, pero eso es otra cosa. Bueno, yo quiero hacer un comentario frente a lo que nos acabo de decir, profesor Carlos Agudelo. Digamos, el concepto de pueblo puede ser un poco ambiguo. No sé si conocer a un pensador político que se llama Giovanni Sartori, un italiano. Entonces él dice que el pueblo puede ser la mayoría, o puede ser una minoría, o pueden ser los más iletrados.
o sea, a mí me parece, digamos, cuando hablamos de pueblo, ¿a qué nos podemos referir, profesor Agudelo? Digamos, o la definición que da, por ejemplo, creo que la que da, usted de pronto me corroborará, la que da, se me olvidó este pensador estadounidense, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Usted estaría de acuerdo con esa definición de democracia? Esa es una buena definición, creo que fue de Lincoln, que decía eso. Yo creo que, como sabemos nosotros, los que estamos metidos en la filosofía, hay muchas doctrinas, muchas teorías para pensar los conceptos. Yo creo que uno puede encontrar muchas doctrinas que hablan de diferentes maneras sobre el concepto de pueblo, pero no nos compliquemos acá la cosa. Yo creo que el pueblo es entendido como este conjunto de personas que tienen unos principios comunes, que tienen que ver con la raza, con la lengua, con cultura, que en última está relacionada a lo que es la nación, políticamente hablando. Entonces, el pueblo es eso. Ahora, cuando usted sugiere que si el pueblo entonces es quien decide o si quien decide son las mayorías y entonces esas mayorías son el pueblo, pues ahí es donde uno debe matizar. Nosotros tenemos alrededor en Colombia de tal vez 50 millones de habitantes y creo que aproximadamente 36, 37 millones pueden salir a votar o están facultados para votar. Porque el voto, pues es un voto que se le da a quienes tienen la mayoría de edad. El hecho de que haya una minoría de edad no significa que no hagan parte del pueblo, hace parte del pueblo. El caso es que al momento de una votación para presidente no pueden votar los menores de edad, pero pues sería absurdo decir que ellos no son el pueblo. Entonces, ¿quiénes van a votar? Los que pueden votar. De esos 36, 37 millones no van a votar tampoco este número de personas, van a votar yo qué sé, 15 o 20 millones, y de esos 10 o 15 millones, tampoco los 15 o 20 millones van a poner un presidente, lo colocan 7 o 8 millones. En ese sentido, funcionan las mayorías. Entonces, dentro de una democracia que ya es más compleja, como la pensaba Rousseau, porque Rousseau pensó en una democracia directa, porque se quedó pensando en la ciudad griega, una ciudad pequeña, pero en una sociedad, o en las sociedades como están ahora, las mayorías necesariamente son las que van a imperar, o si no, ¿de qué manera? ¿Cómo establecer una democracia directa al estilo Rousseau en estos días? Yo creo que es muy complejo. Ahora, hay diseños para, de alguna manera, contrarrestar una democracia mayoritaria que no necesariamente respalda a decisiones de las minorías. Minorías que quedaron por fuera por ser menores de edad, pero también minorías que quedaron excluidas cuando fueron a votar. Entonces, yo creo que son tareas y desafíos que tienen los legisladores, los políticos, nosotros mismos para diseñar una democracia que sea más robusta, que recoja entonces al pueblo como la última palabra para tomar decisiones constitucionales. Claro, profe. Habíamos pensado unas preguntas, pero en esta conversación pueden resultar cosas inesperadas. Usted acabó, bueno, de decir algo que es el tema de las minorías. Yo he leído lo siguiente, y he estado pensando últimamente en eso, frases que, por ejemplo, esta frase, que la minoría oprime a las mayorías. Un ejemplo, hace poco en Colombia se dio el paro de los indígenas. Decían, no, es que la minoría oprime a la mayoría, entonces tenemos que ceñirnos a lo que dice la minoría. Pero entonces yo también me pongo a pensar, pero es que las minorías son las que están oprimidas por las mayorías. Entonces, yo quisiera saber, ¿usted qué piensa respecto a eso? ¿Usted piensa que la minoría realmente oprime a la mayoría o es al contrario? ¿O cómo ve esa relación ahí entre mayorías y minorías? Muy buenas preguntas, Ames. No, vea, hay una tendencia generalizada en donde la gente cree que las mayorías aplastan a las minorías. Y eso creo que es falso. O sea, hay una tendencia generalizada a ver eso así. Y puede que en algunas ocasiones eso pase. Pero ¿a qué se debe esa tendencia? A que cree la gente que las mayorías son las que nos gobiernan. Y cuando usted mira esa tesis despacio, usted se da cuenta que no son tampoco las mayorías, que es un grupo minoritario el que gobierna. Por mencionar un ejemplo, lo dije ahorita, si somos 37 millones, ahí está la mayoría si ya estamos hablando de 50 millones. Pero esas mayorías
de esas mayorías de 37 millones colocan un presidente 8 millones o 10 millones. Esos 8 o 10 millones no son ya la mayoría de 50 millones y tampoco son la mayoría de 37 millones. Si vamos a nombrar unos congresistas, los congresistas no son la mayoría, porque si un parlamento está conformado por 200 o 300, imagínese usted lo insignificante que es eso frente a las mayorías. Entonces, a nosotros, es que las mayorías nos aplastan, las mayorías nos gobiernan. No, yo creo que estamos gobernados por minorías y eso es lo que hay que comprender. Ahora, otra cosa es cuando existen unas tendencias avasalladoras, ¿cierto? Con ciertos ideales que mueven mayorías, que mueven ciertos ideales, aplastando unas minorías, excluyendo otro grupo de personas con otro tipo de derechos. Pero ese es otro debate. Es decir, las mujeres creo que en este país son más que los hombres y sin embargo en muchos factores y en muchos niveles están excluidas por diferentes razones, ¿cierto? De una historia de exclusión, de discriminación, etcétera. Los hombres de color también están excluidos en muchas situaciones, ¿cierto? Las personas que tienen cierta tendencia sexual también quedan por fuera. Entonces, ¿cómo hacer una sociedad en donde estas minorías hagan parte también de las mayorías? Pero esto depende más de un debate argumentativo y deliberativo cuando uno toma las decisiones. ¿Cómo hacer que los argumentos dentro de una democracia deliberativa recojan las razones de estos grupos minoritarios, pero también de las mayorías, para que finalmente terminen en una política pública o en una legislación? Entonces yo creo que lo que hay que distinguir allí es eso. Yo creo que si en este país gobernaran las mayorías, yo estaría muy contento, pero en este país no gobiernan las mayorías. Qué bueno, gobiernan son unas minorías políticas y unas estructuras de poder que están consolidadas desde hace muchos años en Colombia. Claro, lo que pasa es que yo también hago una distinción entre tipos de minorías. Un ejemplo, una cuestión es decir, una familia gobierna un país, que es una minoría. Y otra cuestión muy distinta es decir, esta minoría étnica necesita derechos en el país. Son dos tipos de minorías. Una minoría que está aplastando al resto y la segunda tipo de minoría que es la que realmente necesita los derechos. Claro. No sé si quisiera hacer alguna aclaración ahí frente al tema o ya... Sí, yo creo que el tema es ese, James, entender un poco cómo se entiende el Estado. El Estado parte de un poder público conformado por el legislador, y este legislador es un grupo de personas, ¿cierto? 200, 300 personas, y este grupo de personas lo nombra, pues, el pueblo, aquel que tiene una mayoría de edad. Y en ese grupo, que no son 37 millones, sino un grupo pequeño, porque no todo el mundo va a votar, porque hay abstención, etcétera, y estos grupos tienen ciertos grupos de partidos políticos y votan por algunos. En últimas, allá queda esa representación democrática muy dividida, y allá estas personas son las que hacen las políticas, inclusión o no, para todas estas minorías a las que usted hace referencia. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Carlos, usted también me dejó con una inquietud ahora, porque yo he escuchado a muchos juristas, profesores, pues, abogados, que dicen que las leyes, pues, digamos que si uno se remonta al origen de las leyes, una de las primeras fue el Código de Hammurabi. Y bueno, y me adelanto más, Código de Hammurabi, no me acuerdo hace cuántos miles de años fue en Babilonia, y luego, digamos, la constitución de Atenas, ¿cierto? Entonces, cuando usted nos decía hace un rato que la filosofía del derecho no surgió en los griegos, o de pronto le entendí mal, entonces me puso a pensar, pero ¿cómo así que no surgió en los griegos si ya existían unas leyes como el Código de Hammurabi y existían, por ejemplo, unas leyes en Atenas? Y creo que Aristóteles analizó como más de 100 constituciones o 200. Entonces, ¿por qué sostiene usted esa tesis de que la filosofía del derecho no surgió en los griegos y que surgió más adelante? ¿Nos podría clarificar eso un poco? Sí, en sentido estricto, la filosofía del derecho no nació en los griegos. O sea, si entendemos que las tesis o las corrientes dependen de ciertos contextos, entonces yo le debo decir, como lo manifesté ahora, que la filosofía del derecho nace a finales, o si se quiere, en el siglo XVIII y siglo XIX.
¿cierto? Entonces, aquí es donde uno debe matizar las cosas. Los filósofos griegos hicieron de todo. Yo creo que eso lo sostenemos todos los que nos hemos metido con esta cultura griega y básicamente pues con la filosofía griega. Pero es como esta misma pregunta. Entonces, en los filósofos griegos no existió la filosofía analítica, por ejemplo. Entonces, en los filósofos griegos no existió la teoría económica, por ejemplo. Por colocar esos dos ejemplos. Entonces uno diría, hombre, es que la teoría económica nace en tal contexto, nace en tal siglo, es que la filosofía analítica nace en tal siglo. Entonces, lo que hay que comprender acá es un poco el nacimiento de las corrientes, ¿cierto? Las corrientes filosóficas o cualquier otro tipo de corriente. Entonces, claro, Platón, usted sabe, existen dos Platón, digámoslo así, el Platón filósofo y el Platón político, si se quiere. Lo mismo en Aristóteles, está el Platón filósofo y lo mismo en Aristóteles, el Aristóteles filósofo y el Aristóteles político. Y uno podría decir así de muchos filósofos. En Hegel podemos predicar lo mismo, en Kant podemos predicar lo mismo. Entonces, pero estamos hablando de sabios y estamos hablando de grandes genios. Cuando uno examina la República de Platón, uno ve allí el filósofo político. Uno, si se quiere, se va a las leyes de Platón y uno encuentra allí tal vez una filosofía del derecho en las leyes de Platón. Si uno se va al político de Platón, allá está la filosofía política de Platón. Lo mismo pasaría con Aristóteles. En Aristóteles, en la política, uno encuentra esa filosofía política en los griegos. Habría que mirar dónde uno encuentra la filosofía del derecho y uno se iría a la ética a Nicómaco y básicamente por ahí a partir del libro quinto y uno encuentra postulados muy importantes sobre lo que es la justicia, la igualdad, la equidad y esos son temas de la filosofía del derecho. Entonces, claro, un poco si hablamos es de los contextos de las corrientes donde nacieron, la filosofía del derecho no es propia de los griegos, sin querer esto decir que los filósofos políticos y en especial los filósofos griegos no hayan hecho filosofía del derecho. Entonces, lo que hay que es matizar o hacer una diferencia, porque como que no se podría comparar el concepto de derecho de Hart, ¿cierto? Un teórico del derecho muy importante, o la teoría pura del derecho de Kelsen con las leyes de Platón o con la ética de Aristóteles. Yo creo que hay diferencias sustanciales por los contextos, por los debates que se están presentando. El ejemplo muy bueno que usted me colocó de Aristóteles sobre la Constitución de Atenas, por ejemplo, uno podría inferir de ahí que Aristóteles entonces hizo filosofía constitucional o teoría constitucional, y la teoría constitucional básicamente nace después de posguerra, donde viene toda esta ola neoconstitucional, pero uno puede ver en Aristóteles toda una teoría constitucional al modo de ver de los griegos, ¿cierto? Y de su contexto. Entonces, un poco es como eso lo que yo diferencio las cosas. Correcto, ya. Yo creo que ya está un poco más claro. Es decir, sí habían hecho reflexiones, pero propiamente surgió pues siglos más adelante. Básicamente, pues como estoy sintetizando ahí lo que usted nos acabó de explicar muy detenidamente. Es que hay unas categorías muy especiales, Ames, unas categorías muy especiales de los filósofos del derecho, de los filósofos políticos, de los filósofos, ¿cierto? El filósofo del derecho y el filósofo político no necesariamente hace filosofía como lo hace, por ejemplo, un filósofo de la ciencia, ¿cierto? Entonces, el filósofo del derecho tiene unas categorías con las cuales se entretiene o hace teoría, digamos, el concepto de validez, el concepto de legitimidad, el concepto de norma. Esto no lo va a encontrar uno en sentido estricto en los griegos, o si lo encuentra, no lo encuentra de manera desarrollada y de manera sistemática. Es a eso a lo que me refiero. Correcto. Yo le voy a hacer una pregunta que yo considero que es muy compleja. Y si nos va a escuchar acá un profesor, otro profesor pues, de filosofía o de filosofía del derecho, pues dirán, no, qué pregunta tan... Eso va para un trabajo de grado, para una tesis. Todas las que hay ahora, para tesis de doctorado. Hay una tradición que llega, digamos, desde Platón con las leyes, luego Aristóteles con la política, acá me salto la Edad Media, llego a Maquiavelo, llego a Hobbes, Rousseau, bueno, los contractualistas, y luego llego hasta Marx y Rawls, digamos. ¿Qué puede haber de común en todos ellos a rasgos generales? ¿Cuáles son los principales problemas que intentaron resolver ellos? Repito, esta pregunta es muy difícil, porque prácticamente daría para un libro, pero usted ha publicado otros libros. ¿Qué nos podría decir frente a eso? ¿Cuál ha sido o sea, ellos que han intentado hacer a rasgos generales? ¿Mejorar la sociedad, luchar por la igualdad, la justicia, o son problemas muy distintos? No, yo creo que
que sí, la pregunta pues es compleja, como usted bien lo resalta, y de esto pues se han construido bibliotecas enteras. Yo creo pues que después de Platón o lo que hicieron los griegos es muy complejo como sacar algo novedoso, algo nuevo. Ahora, los filósofos modernos también de alguna manera crearon algunas categorías nuevas, tal vez, pero, pero yo creo que superar esta cultura griega es bien complejo en muchos niveles, desde el punto de vista filosófico, si se quiere científico, y también desde el punto de vista político. Yo creo que han existido unos problemas fundamentales comunes en la historia de la filosofía política. Yo creo que el concepto de la igualdad, el concepto de la libertad, el concepto de ciudadanía, el concepto de familia, el concepto de Estado, el de trabajo, el de gobierno, el de legislación. Hay unos problemas que son comunes y que yo los he encontrado en los diferentes filósofos. Por colocar un ejemplo, yo creo que hay unos derechos fundamentales que en últimas se encarnaron en la Carta de Derechos Humanos y ya estaban allá implícitos o explícitos en la obra griega. El concepto de igualdad, por ejemplo, que es un concepto pues que luego se trabaja muy bien también en Rousseau y ahora en la teoría contemporánea, pero el concepto de igualdad está desde Platón, está desde Sócrates, uno lo encuentra ya, ¿cierto? Insisto, a la manera como lo ve Platón. Yo no estoy diciendo ahorita pues que Platón era un igualitario, un demócrata, todos sabemos que no, pero lo que estoy diciendo es que está implícito dentro de la teoría de Platón o en la República de Platón discutir sobre qué es eso de la igualdad. Y eso lo vamos a ver también en Aristóteles. Uno de los problemas de Aristóteles con Platón fue esa, tal vez criticando esa forma o esa concepción de la igualdad que tenía Platón, porque ya en Aristóteles, por su clase social en la que estaba Aristóteles, era más modesto y más humilde con ese concepto de igualdad, a pesar de que aceptó una institución como la esclavitud. Y en ese sentido también el concepto de libertad en los dos estaba, en Platón y en Aristóteles. Y no estoy desconociendo con esto, pues que no hablemos de Sócrates, ya sabemos pues todo lo que se ha dicho de Sócrates, pues que no escribió nada, pero que esto está en Platón. Ese concepto de libertad está implícito entonces desde Sócrates, desde Platón, en Aristóteles, y luego viene y se retoma también en la época del Renacimiento y se retoma también en la época moderna. El tema de la educación, como lo decía ahorita, ahí está en Sócrates, está en Platón, está en Aristóteles, y luego si nosotros nos vamos para Locke, ahí está, si nos vamos en Hegel está, si nos vamos para Kant, ahí está. Entonces, hay unas categorías que están implícitas y que son problemas que nos siguen sucediendo. Yo creo, y por eso uno tiene una pasión por estos autores, es porque uno encuentra allí muchas respuestas que han dado a estos problemas que he comentado de libertad, de igualdad, de trabajo, de Estado, de gobierno, de legislación, de territorio, de ciudadanos, yo qué sé, y que allí uno puede encontrar algunas ideas, algunas respuestas que pueden ayudar inclusive en el mundo contemporáneo. Es que eso es lo importante de estos autores, que a veces uno ve que no pierden vigencia, que a pesar de los contextos no pierden vigencia. Allí encuentra uno muchas respuestas a problemas que se suscitan no solamente en Colombia, sino en Perú, en Bolivia, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, creo que sí, al menos dentro de la filosofía política, estos filósofos que usted menciona, o filósofos clásicos pues, de la filosofía política, han tenido unos problemas comunes y que hoy por hoy, con los teóricos más contemporáneos, usted mencionó ahorita a Nozick, por ejemplo, Hayek, o Rawls, por ejemplo, también siguen cuestionándose estos mismos problemas y cuáles serían las respuestas. Acabo de mencionar los puntos comunes en esos pensadores y yo quisiera profundizar en uno que es el tema de la educación. Platón habla de la educación, Aristóteles en la política habla de la educación, de hecho habla de cómo la música influye en la educación. Luego Kant también va a hablar de la educación, John Locke, de hecho John Locke dice que hay un párrafo muy bonito de John Locke donde dice que los niños, que hay niños que matan pajaritos y que eso también depende mucho del padre, que el padre tiene que enseñar a que no se pueden matar los pajaritos. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es,
¿Cómo llegar a formar una sociedad ilustrada? Porque se dice mucho que tenemos que tener buenos gobernantes, pero también necesitamos tener la gente que piense qué gobernantes va a tener. Entonces, ¿cómo llegar a formar una sociedad ilustrada? Esa es la pregunta, profesor Carlos Agudelo. Yo pensé que usted ya me ha hecho la pregunta más difícil y no, cada vez las vuelve más complejas. No, esta es otra pregunta bien difícil, pero muy importante. Carlos Gaviria Díaz insistió mucho en ese tema. Carlos Gaviria Díaz no creía que nosotros teníamos una sociedad ilustrada, y eso es cierto. Eso pues los hechos demuestran que nosotros no tenemos una sociedad ilustrada, y esto tiene que ver un poco con la pregunta que usted me hacía ahora, cómo es que se vota en Colombia, cómo está diseñado este Estado, y con eso nos damos cuenta que no es una de las mejores sociedades y no es uno de los mejores estados. Entonces, Gaviria toda la vida lo atormentó sobre cómo lograr una sociedad ilustrada. Esa conferencia con la que cerró en este colegio en Bogotá es muy bonita, Educar para la Democracia, que recomiendo pues a todo el mundo pues que la escuche, que ya está publicada. Pero yo creo, James, que sí, en Platón, en Aristóteles, en los filósofos modernos, hay varias obras que ayudan mucho a construir una sociedad ilustrada, ¿cierto? El ejemplo suyo de los niños asesinos que matan a los pajaritos en Locke, cuando usted lo citó, yo estaba pensando en el Emilio de Rousseau, porque en el Emilio de Rousseau, pues yo creo que Rousseau entonces le hubiera dicho a Locke, ¿cuál es el problema? Con que mate pajaritos, hay que formarlos en libertad, ¿cierto? Digamos uno con los niños, al menos por allá a los 4, 5, 6 años, allí no hay razón, dice Rousseau, y hay que formarlo en libertad. Pero bueno, yo creo que respondiendo un poco la pregunta, James, y que nos la hemos hecho los que estamos en la docencia, yo también fui profesor en un colegio, y recuerden, Wittgenstein trabajó en una escuela. Yo a veces deseo estar más bien en una escuela y no luchar a veces con formar a estudiantes que muchas veces llegan con muchos prejuicios a la universidad. Yo creo que una sociedad ilustrada hay que construirlas con los niños, con los niños. Ahorita hay una tendencia que se está trabajando desde la filosofía, y ya estaba inclusive en Hume, trabajar un poco con los sentimientos, ¿cierto? Trabajar mucho con los sentimientos, con las emociones, eso está en Hume, inclusive en Adam Smith también está, y luego lo recoge Martha Nussbaum para trabajar un poco el tema de las emociones, los sentimientos, y yo creo que nosotros tenemos que volcar la educación hacia allá. Nosotros tenemos que construir ciudadanos, y volviendo a Carlos Gaviria Díaz, antes que profesores, tenemos que ser ciudadanos. Antes que cualquier cosa, hay que ser ciudadanos. ¿Y cómo lograr ser ciudadanos? Pues yo creo que esto hay que construirlo desde los niños. ¿Cuál es la formación que le estamos dando a los niños? Y todavía uno no encuentra, al menos no lo he visto en la historia política de Colombia, que uno haya encontrado por allí un presidente o un gobierno que se la haya jugado toda por la educación. Hoy en día tenemos unas luchas tremendas por la educación. El sistema de educación en básica primaria, pues yo creo que hay que mejorarlo mucho. Entonces, yo creo que una sociedad ilustrada se logra es haciendo una educación revolucionaria con los niños. Hay una tendencia que se habla sobre la educación para los niños y cómo estas corrientes buscan es formar la deliberación, la argumentación, buscar que los niños se sientan identificados con los demás en un sistema como igualitario, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros estamos lejos de construir esos sistemas de educación que trabajan en los Países Bajos, en donde la cultura va a ser muy importante para los niños, unos valores y unos principios todavía más universales van a ser más importantes que lo disciplinar. Entonces yo creo que una sociedad ilustrada hay que buscarla es cuando partimos con una educación revolucionaria que hay que hacer desde las escuelas. Ahora bien, y encontramos también profesores y estudiantes muy inteligentes, etcétera, etcétera, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, pero yo creo que hay más analfabetismo,
si se quiere, político, y eso no se logra de la noche a la mañana. Ese civismo hay que construirlo desde las escuelas, pero primero tenemos que formar buenos profesores para las escuelas. Eso lo construimos luego en las universidades, pero entonces hay que formar un civismo también en los profesores que enseñan en las universidades. Ese sí que es un gran desafío y un reto que tenemos nosotros en los países subdesarrollados, en estos países de América Latina, en donde el tema de la educación no es lo más importante. Entonces, es una pregunta con la que tenemos que seguir trabajando y buscando unas respuestas a través de diseños curriculares revolucionarios en básica primaria. Nosotros no tenemos una sociedad ilustrada. Si por sociedad ilustrada entendemos un poco la pregunta y la respuesta que da Kant a qué es la ilustración, porque si por sociedad ilustrada entendemos aquellas personas que son capaces de dirigirse y gobernarse sin depender de otros que le digan cómo de pensar o cómo de diseñar sus propios planes de vida, entonces a partir de allí yo creo que nosotros necesitamos construir esa sociedad ilustrada en Colombia, pues porque uno encuentra muchas personas que están enajenadas, alienadas a estructuras de poder. Lo comentábamos ahora rato con el tema de la participación y de la democracia. Yo creo que hay que ayudar un poco a construir esos modelos educativos en donde las personas sean capaces de pensar por sí mismos. Y allí la filosofía ayuda mucho. Yo creo, usted colocó algunos ejemplos. En Aristóteles está el tema de la educación, también en Platón, usted mencionó la música, pero también estaba la gimnasia también, la misma poesía hacía parte de esta educación en los griegos. Inclusive pues en la época medieval también fue muy importante enseñar la retórica, la oratoria, como también sucedió en Aristóteles y también en Sócrates. Luego también en los modernos, usted mencionó a Kant, también está en Hegel, un poco, los títulos son hasta parecidos, sobre tratados de pedagogía. Hegel tiene uno y Kant tiene otro. El Emilio de Rousseau, pues ni se diga. El Emilio de Rousseau, yo creo que sería una tesis contraria a la de Locke, en la medida que si Locke decía que había unos niños asesinos que mataban a los pajaritos y había que regular esa actitud, pues yo creo que Rousseau diría que había que dejarlos que se formaran en libertad, porque uno no dialoga desde el punto de vista racional con los niños, digámoslo así. Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta, que es tan compleja, tiene que ver un poco con formar a los niños en ciertas virtudes como el preguntar, el cuestionarse, en tratar de dar respuestas razonables y generando esta cultura. En los Países Bajos, de alguna manera, en Estados Unidos se promueve mucho esa filosofía socrática desde los niños, ¿cierto? Ese arte de preguntar y responder. Y eso va a ser muy importante para lograr una sociedad ilustrada, porque si una sociedad ilustrada es la que tiene que ver con tomar decisiones sin valerse de otro que le diga cómo tomarlas, pues usted tiene que saber entonces ponderar y razonar muy bien para escoger la mejor respuesta. Y esto lo hace uno cultivando en los niños la razón. Así que hay que hacer una gran revolución en la educación básica primaria. Y no creo que nosotros tengamos esa respuesta tan cerca. Yo creo que los estados o el gobierno en particular tiene que tomarse en serio la educación. No recuerdo qué poeta o qué filósofo, creo, decía que si un estado le apuesta a la educación, pues van a ser muchos los recursos que se va a ahorrar porque se están invirtiendo en otras cosas. Yo creo que si se invierte en educación, muchos de los problemas que nosotros tenemos ahora los vamos a solucionar, pero hay que cultivar la razón en los niños y allí entonces hay que mirar cómo hacemos esa revolución educativa que sea, de alguna manera, hay que empezarla ya. ¿Y cómo la empezamos? Con buenos profesores en las escuelas. Tenemos que tener Wittgenstein en las escuelas, ¿cierto? Recuerda que Wittgenstein fue profesor de escuela. Tenemos que tener buenos profesores para que cultiven esa razón en la básica primaria. Y luego tenemos que tener muy buenos profesores para que sigan cultivando esta razón a los muchachos de 17 y 18 años que entran a las universidades. Entonces tenemos que empezar un proceso educativo en donde podamos ir evolucionando en este diseño pedagógico, didáctico, de una revolución educativa donde las personas puedan pensar por sí mismas, pero yo creo, y soy escéptico, es una tarea que hay que hacerla ya, y haciéndola ya puede estar a la vuelta de unos 50 o 70 años.
qué gran respuesta la que nos dio, y yo de la importancia de la pregunta quiero decir algo, pero sin citar nombres propios ni citar instituciones. Pero en Colombia, por no citar otros países del mundo, se han dado casos de prestigiosas universidades donde algunos graduados hacen plagio a trabajos de doctorado, de maestría, profesores que hacen plagios, plagios en el gobierno, corrupción política impresionante. Solamente por citar el caso de Brecht, la cifra dice que pueden ser de 4.000 a 8.000 millones de dólares. O sea, es una cifra que no me cabe en la mente a mí. Entonces, usted lo que acabo de decir, si nosotros invertimos en educación, ¿cuánto nos ahorraríamos nosotros en Colombia? Por eso es que yo he dicho algunas veces que, repito, esto es controvertido, para mí la educación primaria es la educación fundamental y la educación universitaria es la formación complementaria. Es que uno siempre dice educación superior, entonces da a entender de que lo abajo es inferior. No, para mí la superior es la escuela, y doctorado y maestría de universidad es la complementaria. Entonces, cuando usted nos decía 50, 70 años, claro, hay que hacer una revolución educativa en el país. Entonces, ahí terminaría pues como mi comentario, porque nos quedaríamos hablando mucho de este tema. Yo quisiera decir algo ahí, James, pues esto se trata de conversaciones académicas. Yo quisiera Claro. decir algo más ahí en torno a ese comentario que acaba de hacer. Yo creo que, y de nuevo, está esto en los filósofos, en particular pues en Rousseau, yo veo mucho esto, es que recuerde usted que Rousseau es uno de los grandes liberales y era uno de los, pues, los maestros de cabecera de Carlos Gaviria. Y yo creo esto, vea, yo creo que uno tiene que apostarle mucho a unos valores y a unos principios que uno tiene que formar en los niños. Y esos principios fundamentales son los que luego van a direccionar su vida y su forma de pensar. Valores como valores del respeto a la libertad, a la igualdad, la no discriminación, ¿cierto? El honrar a los padres, por ejemplo, respetar la propiedad. Yo recuerdo que le menciono mucho esto a los estudiantes, que si les hago esta pregunta, ¿ustedes requieren de un código penal para no matar? Es decir, ustedes necesitan de esa norma que diga el que matare 40 años, requieren de esa norma para no matar. Y hay estudiantes que le dicen a uno, sí, claro, pero es que si no está ahí, imagínense, no sería un tipo penal. Entonces yo les digo, no, entonces yo salgo corriendo de acá, porque es que yo no necesito un código penal. Yo no necesito un código penal que me diga a mí que hay que respetar la vida, que hay que respetar la propiedad. Yo no necesito eso, porque son unos valores y unos principios que están implícitos. Hay un proyecto, creo que en Japón, en donde quieren impulsar una educación revolucionaria, un poco como lo que yo estoy mencionando, en donde quieren enseñarle a los niños es un poco esos principios que son universales, de respeto, y al mismo tiempo enseñarles cultura y enseñarles idiomas. Casi que este proyecto tiene que ver un poco con que los niños y los jóvenes salgan a conocer el mundo, salgan a conocer la cultura que existe, y para eso hay que manejar idiomas, pero también conocer e incorporar unos principios para poder vivir en ciudadanía, y por eso se habla inclusive ahorita de derechos de cuarta generación, o lo que se llama también un constitucionalismo cosmopolita, porque somos ciudadanos del mundo, pero esto va a depender mucho es de esa educación que tenemos desde niños. Eso luego es muy complejo. Claro que podemos adquirir esos principios luego, pero yo creo que eso es mejor cultivarlo desde los niños. Y eso habrá que entonces diseñarlo. Desafortunadamente depende de políticas curriculares. Entonces, con lo que usted está diciendo ahí, o sea, necesitamos un código que diga no matar. No, no. Esos principios tienen que estar ahí en nosotros independientemente de que exista o no exista el código. Entonces, me parece muy pertinente su comentario. ¿Usted qué aportaría a las facultades de Derecho desde su visión? Yo creo que en las facultades de Derecho y en los programas de Derecho en general, yo creo que hay que hacer todavía un trabajo importante, estructural, pero siguiendo un poco con el tema de educación, yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho la ética, la moral en los abogados. Yo creo que usted sabe que se volvió muy famosa una frase por ahí de un abogado eh, prestigioso en Colombia, en donde decía que la ética nada tiene que ver con el derecho.
o si se quiere, la moral nada tiene que ver con el derecho. Y eso generó muchos comentarios, ¿cierto?, en la academia, y dentro de la filosofía del derecho, inclusive, pues esas discusiones están entre los filósofos o entre los juristas que son positivistas y los juristas que son naturalistas o constitucionalistas, si se quiere. Y entonces allí la pregunta es, ¿hasta dónde vincular la ética o la moral al derecho? Y yo creo que hay tesis razonables para mostrar que el derecho sí tiene que ver con la ética, sí tiene que ver con la moral. Y yo creo que nosotros en las facultades de Derecho y en los programas de Derecho tenemos que trabajar mucho esa ética que debe estar incorporada en los abogados. Como lo decía ahora, de alguna manera, si somos ciudadanos, la ética y la moral debe estar incorporada en el ser humano. Los buenos comportamientos deben estar incorporados en el ser humano y en el ciudadano en general. Pero mire usted, yo no sé si esto, afortunado o desafortunado, se debe exigir más en un abogado, porque los que no son abogados muchas veces requieren de un abogado. No pueden resolver sus propios conflictos sino a través de un abogado. Eso puede ser muy desafortunado. Recuerde que Sócrates tuvo la posibilidad de irse a defender él mismo allá en el estrado, ¿cierto? Pero era Sócrates. Esto ahora no es posible que uno vaya solo a defenderse ante los jueces sin un abogado. En muchas ocasiones usted necesita de un abogado. Entonces, un abogado es el que, en últimas, en el que se le deposita la confianza y muchos problemas y muchas cuestiones que no le comentarían ni a la mamá, pues, ni al papá, se le comentan a un abogado. Entonces, lo primero es que un abogado sí debe tener unos principios y una ética jurídica y una ética profesional que debe estar incorporada, implícita, antes de ser un abogado, si se quiere un leguleyo. Entonces, yo creo que ahí debemos trabajar mucho, pero tiene que ver de nuevo con las preguntas que usted me viene haciendo sobre la formación ciudadana, la educación, porque lo otro es pensar qué es lo que se está enseñando en los planes de estudio, qué tipo de materias, disciplinas, qué es lo que se requiere, pero si usted rastrea quiénes gobiernan los municipios, quiénes gobiernan los departamentos, quiénes gobiernan los estados en el mundo, en general, lo hacen los abogados. Si eso es así, entonces la exigencia frente a los abogados debe ser mayor en esa responsabilidad política, moral y ética, porque tiene más responsabilidad social que cualquier otra persona. La casa es nuestra, es de todos, pero nosotros como abogados tenemos más responsabilidad, porque de nosotros depende mucho la construcción de la política en un país, de los diseños de un Estado. Puede que eso esté mal diseñado así, pero desafortunadamente están así las cosas. Entonces, yo creo que un gran aporte que debemos hacer las facultades de Derecho es que los planes de estudio tienen que estar muy enfocados en esos cimientos, desde la ética, la formación profesional, fundada en esos valores y en esos principios honorables y virtuosos. Es decir, partimos de la educación inicial, fundamental, que es la primaria, y ahí deben estar sujetos unos principios para formar buenos abogados también. Sí, lo que usted dice es cierto. Es decir, los abogados de alguna manera deberían idealmente dar ejemplo al resto de ciudadanos. Entonces yo aquí voy a enlazar esto con otra pregunta que me parece muy candente porque he escuchado diferentes opiniones. A ver, voy a hacer primero como el contexto. Hay una división de poderes. En la historia política se ha demostrado por lo menos que si el poder está en uno solo, pues eso puede llegar a una especie de autoritarismo. Entonces hay una división de los poderes, que muchos dicen que, digamos que Montesquieu fue el que promulgó esa división de los poderes, aunque yo creo que eso ya está en Aristóteles también. Usted en este momento, usted como doctor en Derecho, experto, que ha trabajado mucho este tema, que conoce al profesor Carlos Gaviria, ¿usted estaría de acuerdo en que se hiciera una modificación en las Cortes, en la división de los poderes estatales? ¿Cuál es su posición al respecto de ese tema que es tan candente? Sí, muy candente de verdad es ese tema, porque es que ese tema tiene que ver con el mantenimiento del statu quo. Básicamente es esto, James, vea. Nosotros
tuvimos una época medieval bastante larga, en donde el poder estuvo concentrado en un monarca, en los monarcas divinos. Eso, de alguna manera, ocasionó muchos problemas, tanto pues que se cayó en el autoritarismo y se cayó en las tiranías, y la gente empezó a darse cuenta que este sistema monárquico no funcionaba, y por eso allí se dio origen al constitucionalismo moderno. Y en el constitucionalismo moderno, entonces, se diseñó la separación de poderes. Se propuso esa tesis para quitarle al monarca los tres poderes que tenía: el de hacer las normas, el de ejecutarlas también, ¿cierto? Y ser juez también de ellas, ¿cierto? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo concentrado en uno solo. Entonces, fue muy importante dentro del constitucionalismo moderno que se diseñara una separación de poderes, y eso se aplaudió. Fue la democracia en pasta, ¿cierto? Quitando esta concentración de poder, y eso fue el caldo de cultivo para los contractualistas, ¿cierto? En donde está Rousseau, Kant, ¿cierto? Hobbes, el mismo Montesquieu. Bueno, entonces, claro, esto se aplaudió, pero resulta, y aquí es donde hay que tener muy en cuenta esto, porque es que hoy en día se defiende la separación de poderes de manera tajante y radical, muy al estilo como lo menciona Montesquieu. No es que esté la tesis de alguna manera propuesta por Montesquieu, sino que Montesquieu, en la narrativa que construye en el espíritu de las leyes, coloca como ejemplo, creo que es Inglaterra o el Parlamento inglés, en donde muestra esa separación de poderes. Pero entonces lo que quiero decir es que esta situación conllevó a que la separación de poderes tampoco funcionara. Aunque fue aplaudida, ya no iba a funcionar, porque miren ustedes lo que sucedió con el nazismo, miren ustedes lo que sucedió con Hitler, miren ustedes en qué devino luego la tiranía se convirtió también de otra manera, ya no como surgimiento de las monarquías divinas, sino ahora en un empoderamiento, en un trabajo mancomunado entre legislativo y ejecutivo, y si se quiere, en judicial. Es decir, no hay una tal separación de poderes. Se empezó a hacer diseños constitucionales de tal manera que los unos se tiraban la pelota. Y eso fue lo que empezó a verse entonces en plenas guerras mundiales, entre guerras, hasta que nos dimos cuenta que la separación de poderes tampoco funcionaba. Y vino toda una ola neoconstitucional en donde los jueces constitucionales, los tribunales constitucionales aparecieron para hacerle un control al poder presidencialista, al poder ejecutivo. Entonces, nuestra Constitución es un ejemplo en el artículo 113, en donde se muestra que debe existir una colaboración armónica entre los poderes. Si hacemos separación tajante y radical entre los poderes, quedaría un poder más poderoso que el otro. El ejecutivo nuestro es más poderoso que cualquier otro poder en Colombia. Entonces, la rama legislativa queda como es la menos importante, digámoslo así, comparada con el ejecutivo, pero la menos peligrosa es la rama judicial. Ahora bien, hay unos diseños constitucionales de tal manera que los magistrados salen elegidos también por un Congreso, y el Congreso, de alguna manera, por partidos políticos, de alguna manera puede tener el partido político del gobierno. Entonces, en última, los jueces los puede salir poniendo se está poniendo el gobierno, no el parlamento. Entonces empieza uno a mirar muy bien qué es lo que pasa detrás de este diseño, la separación de poderes, y no hay tal separación de poderes, pero tampoco hay ninguna colaboración armónica entre los poderes, y esto le ha hecho mucho daño a la democracia. Yo creo que allí tenemos que ser muy vigilantes, porque en nuestro estado hay poderes más fuertes que otros, y no tenemos un equilibrio entre los poderes, que sería lo más bondadoso para una democracia constitucional. Bueno, yo soy un iniciado en el tema y muchos me están escuchando. A ver si lo entendí bien. Lo que usted nos está queriendo decir es que en Colombia los poderes no tienen el mismo poder, valga la redundancia. O sea, que hay uno que tiene más poder sobre los otros dos. Y que la elegibilidad de uno depende de otro poder, o sea, deberían estar separados. ¿Esa sería su propuesta o sí le entendí bien su propuesta? O sea,
¿Usted estaría de acuerdo en que los tres tuvieran el mismo rango de poder, o sea, que estuviera repartido equitativamente y que cada rama del poder se eligiera independientemente? Esa sería como su propuesta. Estamos de acuerdo que un poder no puede estar concentrado en uno solo, que fue lo que nos dejó las monarquías divinas en la época medieval. Y luego lo bondadoso en el constitucionalismo moderno fue que se separaron los poderes. Aquí hay un ejecutivo, aquí hay un legislativo y aquí hay un judicial. Está bien, y eso funcionó. Pero luego, en los mismos diseños constitucionales, en las reformas, se fue diseñando esto de tal manera que no existía esa separación. No existía esa separación. Porque lo que fue sucediendo es que los diseños, muchas facultades del presidente, en últimas quedan también amarradas al poder legislativo, o muchas veces nombramientos del Parlamento, esos nombramientos finalmente los valida un ejecutivo o al contrario. Entonces, no hay una separación fuerte entre los poderes. Como ya les dije que es malo la concentración de poder en uno solo, si no hay separación de poderes, es malo, pero es malo también separar poderes cuando un poder queda con más facultades que otro. En el en el federalista se dijo que los jueces eran la rama menos peligrosa porque el ejecutivo quedó con con todos los poderes, con la fuerza, con el poder, con el oro. Los jueces solamente tienen exhortación, ¿cierto? El legislativo hace políticas, pero muchas veces las políticas o las decisiones de los jueces dependen de lo que un ejecutivo construya una política o con los recursos. Entonces, hay unos poderes más fuertes que otros. ¿Qué es lo que hay que buscar? Una armonía, y una armonía como lo dice el constituyente. El constituyente habla de una colaboración armónica entre los poderes. El juez constitucional está para controlar normas que sean inconstitucionales, que vayan en contra de la Constitución, que vayan en contra de los principios y los valores de los ciudadanos. Entonces el juez está para decirle, venga, es que usted aquí la está embarrando, esta norma hay que sacarla del ordenamiento jurídico. O si el Ejecutivo, en el caso de la pandemia, si el Ejecutivo saca decretos que van en contra de libertades, entonces está el juez constitucional diciendo, espere un momentico, que usted aquí está violando unos derechos. Entonces la colaboración armónica es más una tesis de Locke, no a lo Montesquieu, sino a lo Locke en el segundo tratado del gobierno civil, en donde él muestra que los poderes tienen unas prerrogativas, tienen unos privilegios. ¿Qué significa eso? Que cuando el poder legislativo no cumpla con sus funciones, llegan los otros poderes y se le meten al rancho, usurpan entonces ese poder para complementarlo o colaborarlo o apoyarlo. El ejemplo es yo utilizo mucho este ejemplo para que se entienda, para que entienda la gente que no es abogada, ¿cierto? Y cierro con esto. En su casa hay alguien que es el que tiene la plata, su papá es el que tiene la plata, ¿cierto? El hijo mayor no tiene la plata y es el que se encarga, yo qué sé, de lavar los platos en su casa, ¿cierto? Y luego hay otro que tiene otra función de limpiar la casa. Si esas funciones se respetan, listo, ¿la plata es para qué? Para comprar platos, para comprar jabón, para comprar el mercado, yo qué sé. Si el otro también respeta su función y lava los platos, pues entonces no se va a volver a esto allá un mugrero en su casa y el otro va a limpiar la casa, entonces va a estar limpia y si no cumple, pues entonces la casa se va a caer. Entonces necesitamos que cumpla cada uno con sus funciones. Si no cumple, entonces tenemos que entrar a intervenir. Si mi papá se gasta la plata, yo tengo que ir, está gastando la plata. Entonces venga que, entonces yo necesito para educación, yo necesito para salud. Más o menos el Estado funciona de esa manera. Hay unas prerrogativas. Usted cumpla con esto y si no cumple, yo miro entonces a ver qué hago. En estas democracias que son tan grandes, tan robustas, digámoslo así, por el tamaño de gente, es muy complicado diseñar democracias que verdaderamente defiendan lo sustancial. Uno quisiera tener una democracia directa donde cada uno sea capaz entonces de ser responsable y tener un autogobierno. Pero como son estados tan grandes, necesitamos diseñar democracias representativas, decirle a un ejecutivo, usted va a hacer esto, al legislativo usted va a hacer esto, gobernador usted va a hacer esto, alcalde usted va a hacer esto, contralor usted va a hacer esto, procurador usted va a hacer esto. Entonces, se crearon unas estructuras de poder muy complejas que tenemos que ir comprendiendo y desmontando, además, para construir una democracia mejor, más auténtica, que defienda mejor los derechos, pero no es una tarea fácil, la verdad, no es una tarea fácil, depende mucho de una sociedad ilustrada que se apropie de sus propios derechos, de que conozca muy bien la Constitución, etc. Muchas gracias por esa analogía. Bueno, lastimosamente pues ya estamos llegando como al final del programa, ya estamos como en los puntos finales y yo voy a recopilar como algo. Como acabamos de hablar acerca de división de los poderes, de la separación de los poderes, hay un concepto que usted lo ha trabajado que es constitucionalismo utópico,
pues yo lo entiendo como que, pues yo lo entiendo de esta manera, porque no lo he leído. Pues una constitución no es algo perfecto, se va puliendo poco a poco. Y usted dice que tiene 3 pisos. ¿Usted nos podría explicar qué es constitucionalismo utópico de esos 3 pisos? Sí, James, ese es el último libro pues, que escribí, que se llama El constitucionalismo utópico, una conversación con Carlos Gaviria Díaz en el Ágora, o las huellas de la política. Inclusive, pues, el título en principio era Las huellas de la política y luego quedó como el constitucionalismo utópico. El libro, pues, acaba de ser publicado esta semana. Entonces, básicamente, lo que yo hago allí es apelar a una analogía que tiene, si no estoy mal, Mauricio García Villegas, en donde él muestra que en los estados en Europa construyeron el edificio constitucional de manera coherente, si se quiere. Es decir, primero hay que construir unos cimientos, luego hay que construir el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, si se quiere. Mientras que en los estados en América Latina los edificios constitucionales se han construido muy mal. Es decir, en Europa, digámoslo así, los derechos liberales como la libertad, la igualdad, el trabajo, son derechos que se consolidaron a través de muchos siglos y se lograron, ¿cierto? Nosotros tenemos sociedades todavía muy primitivas y apenas sociedades que se están desarrollando y están consolidando estos derechos. Entonces nosotros estamos haciendo un edificio constitucional, haciendo el último piso, el tercero, el primero, con unos cimientos que todavía son muy endebles. Entonces tenemos un edificio constitucional que tambalea, porque no está construido de manera coherente. Primero ganemos libertades, ganemos igualdad, ganemos trabajo, educación y luego vamos para lo otro. Pero nosotros estamos defendiendo los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Estos derechos son inherentes al ser humano y lo estamos peleando todavía acá. En Europa no se están preocupando por eso, digámoslo así. Mientras los países desarrollados ya no se preocupan por estos derechos básicos, sino por otro tipo de derechos, tal vez políticos, nosotros acá estamos preocupados por esos derechos básicos que ya los países en Europa consolidaron. Entonces, básicamente, el constitucionalismo utópico tiene que ver un poco con una lectura que yo tengo de la Constitución, ¿cierto?, a partir también de una lectura que tiene Carlos Gaviria Díaz y cómo voy construyendo yo los pisos constitucionales, pero no son 3 pisos, son básicamente 5 pisos los que yo voy construyendo. Esto va para otra charla, pues porque sería ya hablar del libro, pero básicamente en el primer piso deben existir unos derechos, ¿cierto? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo, la libertad. Son como 5 derechos que tienen que estar ahí en el primer piso. Sin los cuales usted no puede pasar al segundo piso, que sería, por ejemplo, de la paz, el ciudadano, la familia, el bienestar, la constitución, que serían el segundo piso. El tercer piso tiene que ver con el ejecutivo, temas de autoritarismo, el Estado, el gobierno, el príncipe, y así vamos construyendo los pisos hasta llegar al último piso, en donde ya encontramos temas de la propiedad, temas de la política, la soberanía, para construir un edificio constitucional más o menos coherente. Entonces, a partir de los autores, es decir, de los filósofos, y a través de esos problemas que traban los filósofos y la lectura que yo pongo de la Constitución, voy construyendo este edificio constitucional al que se ha llamado el constitucionalismo utópico, porque depende mucho de unos valores a alcanzar que están un poco lejos, pero estamos trabajando para alcanzar esa utopía, porque no es una utopía sin topos, sino que es una utopía con topos. Es una utopía que está lejos, pero que tratamos de alcanzarla en algún momento. Bien. Muchas gracias, profe, por ese comentario. Yo no quisiera terminar como con una última pregunta antes de pasar a otras cuestiones personales. Yo he dicho en clases, y si me equivoqué acá, pues ya me toca disculparme con mis estudiantes, que el iusnaturalismo tiene que ver con que las leyes existen independientemente del hombre. Yo me baso mucho en Bentham. Bentham dice que las leyes naturales no existen. Bentham dice eso. Las leyes naturales no existen, y lo dice explícitamente. Y yo entiendo el positivismo como que esa distinción que hay en los griegos entre physis y nomos. Es decir, physis, que la ley existe, y nomos, que la ley es convención. ¿Yo estoy equivocado con lo que le dije a los estudiantes, o qué distinción, o qué es naturalismo y positivismo? ¿Y usted en cuál encajaría dentro de las dos? Quiero aprender de usted, como muchos que lo vamos a escuchar acá. No, pues es que ese es un debate pues muy grueso, ese se dice que es el cabo de hornos,
el cabo de hornos en la filosofía del derecho. O usted es positivista o es naturalista. Ya hay teóricos pues, muy importantes que dicen que el naturalismo está mandado a recoger. Yo no entiendo eso de esa manera. A mí en la Universidad de Caldas y en muchas partes me reconocen, o cuando doy las clases de derecho constitucional, lo que sea, en últimas llegan a esa conclusión. Este es un naturalista. El naturalismo como corriente, el nombre lo dice, ius es derecho, naturalismo, derecho natural, naturalismo es derecho natural, el positivismo, derecho positivo, derecho positivo. Entonces, el derecho natural no se puede desconocer, y no se puede desconocer es porque nosotros tenemos unos derechos inherentes al ser humano. ¿Quién va a desconocer eso? Rousseau decía que usted nace libre, igual, ante la ley. No necesita una norma que le diga, es que usted es libre, es que usted va a ser igual ante los demás, es que las normas no se necesitan para decir eso. Es que a usted le vamos a respetar la vida. ¿Por qué necesitamos una norma que nos diga que le va a respetar la vida? Si es que el mismo derecho natural, el derecho inalienable, inherente al ser humano, le dice a usted, es que estos derechos están implícitos, incorporados. Creo que era Santo Tomás que decía que el derecho natural inclusive es más positivo que el derecho positivo, el positivismo, porque está escrito en el corazón de los hombres. Entonces, el naturalismo es básicamente, claro, hay muchas formas de naturalismo además. Hay un naturalismo teológico, hay un naturalismo del orden natural de las cosas, hay un naturalismo racional. Pero básicamente con estos tres se entiende. El naturalismo teológico son las normas dadas por Dios. Pues yo creo que ese derecho, y más en un estado laico, no se va a aceptar. Sin embargo, en los mandamientos o en los sacramentos, yo no sé en dónde está, no hurtar, no matar. Pues estas mismas tesis las defiende el derecho natural. Estas mismas tesis las defiende el naturalismo racional, el derecho dado por la razón. Si usted es racional, usted dice, claro, es que la vida hay que respetarla, es que hay que respetar la propiedad. ¿Qué dice el derecho positivo? El derecho positivo es que solamente esto funciona si está escrito en las normas. Si no está escrito en las normas, no existe. Y ahí es donde está el problema del positivismo jurídico. Es decir, necesitamos un estado de derecho, claro, necesitamos abandonar un estado de naturaleza, un estado salvaje para pasar a un estado legislativo, a unas convenciones que nos digan cómo debemos vivir, porque el derecho natural no funcionó, y no funcionó fue porque no estaba escrito, porque la gente necesita coerción. Eso es lo que dice Locke, para pasar del estado de naturaleza o el estado natural, como él dice, para pasar al estado civil o a la sociedad civil. Porque estos derechos naturales no se siguieron respetando, pero inclusive Locke, como Rousseau, decían que en el estado de naturaleza, en el estado natural, existía una ley natural con la cual nosotros nos teníamos que basar. La ley natural era la ley de la razón, pero esta, claro, no estaba escrita, entonces la gente empezó a desobedecerla. Entonces hubo necesidad de una ley para que nos dijeran, bueno, ¿aquí quién va a mandar? ¿El Leviatán? ¿O la voluntad soberana? ¿O un grupo de personas? Y ahí es donde está el problema, porque las normas positivas las hace un parlamento que muchas veces no conoce de derecho, no conoce las necesidades de los problemas, hacen las normas y nosotros vamos como borregos a obedecer una norma que inclusive puede ser inconstitucional, injusta, arbitraria, ilegítima, la tenemos que obedecer simplemente por el hecho de ser ley. Y la tesis mía es que una ley se obedece siempre y cuando reúna los requisitos de legitimidad y de justicia. Una ley es justa siempre y cuando sea coherente con un derecho natural. Pero los positistas dicen que una ley, inclusive injusta, hay que obedecerla. Usted me hace acá pensar en una frase, se me escapa el nombre del autor. Una ley no es buena por ser ley. Debe ser buena independientemente de que sea ley. Algo así similar, pero una ley, pues si lo miramos en el punto positivista, no es buena simplemente porque el Ejecutivo la dijo, sino porque debe ser buena por sí misma, independientemente de que esté enunciada. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación mía? Sí, señor, es que esa es la razón de ser de todo este debate. Mire que Platón decía en las leyes, si no estoy mal, en la primera página de las leyes, él dice que los legisladores deben de ser como dioses. Los legisladores deben ser como dioses. Pero es que estamos hablando de Platón. No estamos hablando acá de estos congresistas que tenemos. En general, los congresistas que tenemos, que muchas veces uno dice, pues si esos son los que van a hacer las leyes, pues es mejor volver al estado de naturaleza. Es más, eso lo decía Locke. Si el estado civil no va a funcionar,
y más bien aquí va a haber unos problemas o las normas van a ser peores, pues es preferible volver al estado de naturaleza, dice Locke en el segundo tratado. Entonces, usted le da al punto. Yo le digo a los estudiantes, yo obedezco una norma y le hago un silogismo jurídico con una norma, siempre y cuando la norma reúna los requisitos de validez y de legitimidad. Pero una norma no se puede obedecer simplemente por el hecho de que es ley, sino porque la norma cumple y es coherente con la Constitución y con unos principios. Entonces nosotros tenemos un sistema jurídico basado en reglas y principios, no solamente basado en reglas, porque si estuviera basado solamente en reglas, sería el puro positivismo en donde muchas situaciones serían absurdas, injustas, ilegítimas. Entonces apelamos a una serie de principios, si se quiere, derechos naturales que ayudan a moderar esa arbitrariedad del legislador. Y ahí la importancia de una Corte Constitucional. En la misma Constitución, en el artículo 5 y en el artículo 94 está incorporado ese derecho natural al que yo hago referencia. Pero usted se va a encontrar con doctrinantes y profesores, inclusive se los va a encontrar en la universidad los tengo, y son la mayoría en donde no creen en lo que yo digo, ¿cierto? Hay profesores muy importantes a nivel mundial que dicen que el derecho natural está mandado a recoger y lo que hay que respetar es el derecho positivo, pero básicamente la razón que ellos tienen es que esos derechos humanos ya están positivizados, Bueno, si los derechos humanos ya están positivizados, pues entonces uno diría, se acabó el debate. Pues ¿cómo entender la vida, la libertad positivizada sabiendo que tiene un campo semántico muy amplio para interpretarla? Yo creo que necesariamente nosotros tenemos que partir de una interpretación en donde el ser humano es la base como ese respeto a la dignidad humana para interpretar las normas y todo lo que hace un legislador. Pero yo creo que uno no puede vivir en un estado que no tenga normas, así que hay que ser positivistas también, pero no podemos desconocer el derecho natural que está incorporado en el ser humano como derechos inherentes. Usted me hizo acordar de Kant, que acá tengo los libros de Kant, cuando Kant dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es que la dignidad es inherente al ser humano. En ese sentido, es decir, naturalista Kant. Y usted sabe pues la influencia que ha tenido Kant en el derecho y en la filosofía política y hasta en los derechos humanos. Profe, claro, ha sido muy grata esta charla. Yo quería hacerle dos preguntas personales. La primera sería, ¿usted cree que hay un sentido de la vida? ¿Cuál cree que es el sentido de su existencia? Es una pregunta que yo generalmente le hago a todos los que invito. No he alcanzado con todos, pero se la quiero también hacer a usted. ¿Cuál es el sentido de la vida para usted, profesor Carlos Alberto Agudelo? Ay, James, ¿usted por qué hace esas preguntas, hombre? Esa pregunta es pues es la más difícil, en últimas. Yo creo que esa es la pregunta que ha mantenido viva la filosofía y yo creo que la que nos ha mantenido vivos a todos nosotros, ¿cierto? Yo creo que el filósofo, el no filósofo, el político, no político, todo el mundo se pregunta por el sentido de la vida, si esto tiene sentido o no. La pregunta en principio puede ser hasta muy metafísica, entonces no habría como una respuesta tampoco, porque pues sentido de la vida, cuál sentido, de cuál vida, ¿cierto? Pero apelando un poco como a ese lenguaje y le logro como entender qué es lo que usted quiere decir. Si yo soy determinista, yo no le tendría a usted sino una respuesta. Si yo soy determinista, el sentido de la vida, pues no sé por qué hay un genio maligno por ahí jugando conmigo y no puedo decirle cuál es el sentido porque el sentido de la vida me lo da ese genio maligno o ese genio bueno. Si soy determinista, ya está esto tirado para lo que va a suceder. Pero si yo no soy determinista, yo creo que la vida sí tiene un sentido. Si yo no soy determinista, es decir, si yo soy el que diseño nuestro propio plan de vida, si cada uno de nosotros diseña su propio plan de vida, yo creo que la vida tiene un sentido. Y yo creo que el sentido que tiene la vida, o que tiene para mí la vida, es que nosotros debemos aumentar la felicidad. Yo creo que nosotros debemos aumentar la comprensión, debemos aumentar la solidaridad, debemos volver la vida más fácil, más sencilla, más simple. Creo que era Faciolince el que decía en su obra El olvido que seremos, creo que es allí en esa obra en donde creo que en una charla, creo que era el papá que le preguntaban que si él había castigado a su hijo
Y digo, ¿cómo lo voy a castigar? ¿Para qué le voy a poner la vida más dura castigándolo si la vida ya en sí misma es dura? Yo creo que la vida tiene un sentido y es que si reconocemos que vivimos entre ciudadanos del mundo, pues yo creo que tenemos que tratar de convivir con ese otro que es semejante, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo creo que el sentido que debemos buscar es el placer, el bienestar para todos nosotros, ¿cierto? Yo creo que sería eso, James, y tratar de ser felices. Muchas gracias. Esto sería ya lo último, para ya después yo hacer un comentario final. Yo quiero que nos dé una reflexión, todos los que lo van a escuchar acá en el canal. Una reflexión sobre lo que usted quiera, es decir, aquí le doy libertad. No, yo creo, James, que estamos pasando por un momento muy difícil en el planeta. Estamos pasando por un momento muy complejo, este momento de la pandemia. Eh, yo creo que nosotros tenemos que tomarnos en serio la vida, si se quiere, un poco recogiendo la pregunta que me acaba de hacer. Tenemos que tomarnos en serio la vida, tenemos que tomarnos en serio los derechos, tenemos que tomarnos en serio el cuidado de nosotros mismos, el cuidado del planeta. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho a reflexionar. Hay gente que necesita encerrarse en una montaña para darse cuenta que existen unos problemas todavía más importantes. Yo creo que la pandemia nos encerró y nos enclaustró a todos y yo creo que es un momento de reflexionar qué es lo que hemos hecho y mirar hacia atrás. Y yo creo que la vida la debemos asumir entonces con esa seriedad que nos dio pues, el hecho de estar vivos. Yo creo que esto es un milagro, el hecho de estar vivos y asumir entonces que tenemos una responsabilidad con el planeta, tenemos una responsabilidad con la política, con nosotros mismos y que de nosotros depende entonces construir un mundo mejor. Yo creo que a los que nos están viendo, que básicamente estos programas, los académicos, los estudiantes, los profesores, yo creo que una forma de uno afrontar esta vida con seriedad y de manera placentera es apetecer el conocimiento, ¿cierto? Ser solidarios. Y yo creo que ese sería el mensaje, James. Muy agradecido por este tiempo, por sus aportes, por sus libros, que acá los voy a mostrar también en el programa. Muchísimas gracias por todo y yo espero que más adelante nos podamos volver a ver, profesor. No, muchas gracias, James, a usted por tenerme en este programa. Lo he estado siguiendo. Yo creo que este es un programa muy importante que están haciendo y que, como lo dije ahorita, en estos tiempos de pandemia y virtualidad van a ser muy importantes para que la gente pueda pues conocer diferentes puntos de vista de académicos y otras personas. Entonces, yo aplaudo, ¿verdad, James, esta apuesta que tiene y muchas gracias por la invitación. Listo, profe. Muchas gracias a usted. Cuídese mucho. Hasta luego, James.